Capítulo 78. Después de la victoria. Desde Jirana el profeta realizó la peregrinación menor y luego regresó a Medina. Poco antes de su llegada fue alcanzado por Urwa de Thaqif, el hombre que en Hudaybiyah había quedado muy impresionado por la reverencia de los musulmanes hacia su jefe. Urwa había estado ausente en el Yemen durante la reciente campaña y los relatos que había escuchado a su regreso de la milagrosa victoria de Hunain habían terminado por decidirle a prestar su juramento de fidelidad al profeta. Una vez hecho esto, le pidió su permiso para volver a Taif e invitar a la gente de Thaqif al Islam. «Te matarán», dijo el profeta. «Enviado de Dios», prosiguió Urwa, «yo le soy más querido que sus primogénitos». «Te matarán», insistió el profeta. Pero cuando Urwa le pidió su permiso por tercera vez, dijo: «Ve pues si lo deseas». Y sucedió como el profeta había dicho. Rodearon su casa con arqueros y pronto resultó herido de muerte por una flecha. Su familia le preguntó mientras agonizaba qué pensaba de su muerte y él le contestó: «Es una gracia que Dios en su liberación me ha concedido». Luego les pidió que les enterrasen con los mártires que habían caído recientemente durante el asedio de Taif, y así lo hicieron. Cuando informaron al profeta de su muerte, comentó: «Urwa es como el hombre de Yasin». Nota: el Sura 36 del Corán. Llamó a su pueblo a Dios, y ellos lo mataron. Este hombre fue Habib, un carpintero de Antioquía que invitó a su pueblo a aceptar el mensaje de Jesús, después de que hubieran expulsado al apóstol Pedro y a otros. Le dieron muerte, y en palabras del Corán, le fue dicho: «Entra en el paraíso». Entonces exclamó: «Ah, si mi gente supiera que mi Señor me ha perdonado mis pasadas ofensas y me ha puesto entre los que han sido honrados por él». 36, 26, 27. Después de la muerte de Urwa, su hijo y su sobrino abandonaron Taif y acudieron al profeta en Medina, donde se convirtieron al Islam y vivieron con su primo Mujira, que era uno de los emigrantes. La muerte de Abdallah ibn Rawaha en Mutá había privado al profeta no solo de uno de sus valiosos compañeros, sino también de un notable poeta, pues se dice que consideraba los versos de Abdallah como iguales a los de Hassan y Ka'b ibn Malik. Sin embargo, según la opinión general, había dos poetas árabes en aquel tiempo que eclipsaban a todos los demás. Uno era Labid, el segundo era otro Ka'b, hijo de uno de los principales poetas de la generación anterior, Zuhair ibn Abi Salma. Aunque era un hombre de Musaina, Ka'b había pasado la mayor parte de su vida con Ghatafán y por tanto no había caído bajo la influencia islámica que era tan fuerte en su propia tribu. Su hermano Buyair se había convertido al Islam después de Hudaybiyah, pero Ka'b rechazaba ruidosamente la nueva religión y escribió versos satíricos contra el profeta, el cual hizo saber que quien matase al transgresor estaría haciendo un servicio a la causa de Dios. Buyair ya había insistido en vano a su hermano para que acudiese al profeta y le pidiese perdón. «No mata a quien acude a él arrepentido», le había dicho, y ahora, después de la victoria de Meca, complementó sus anteriores mensajes con un poema en el que aparecían estos versos: «Hacia Dios solo, no hacia Usá ni Lat, puede ser tu escape, si escapar puedes, en un día en que no hay escapatoria ni huida de los hombres, salvo para aquel cuyo corazón es puro y sumiso a Dios». Con las nuevas y multitudinarias conversiones al Islam por todas partes, Ka'b sentía como si la tierra se cerrase sobre él, y temiendo por su vida, se encaminó a Medina, a la casa de un hombre de Yujaira, un amigo suyo,
ante quien hizo su profesión del Islam. Al día siguiente se unió a la congregación en la oración del alba, después de la cual se dirigió al profeta y puso su mano en la suya, diciendo: «Enviado de Dios, si Ka'b, el hijo de Zuhair, viniera a ti arrepentido, convertido al Islam, pidiéndote que le otorgaras inmunidad, ¿lo recibirías si lo trajera ante ti?». Y cuando el profeta respondió que lo haría, dijo Ka'b: «Yo, enviado de Dios, soy Ka'b, hijo de Zuhair». Uno de los ayudantes se incorporó de inmediato y pidió permiso para cortarle la cabeza, pero el profeta dijo: «Dejadle en paz, porque ha venido arrepentido y ya no es como era». Entonces Ka'b recitó una oda que había compuesto para la ocasión. Su estilo era el tradicional entre los beduinos, de espléndida dicción y muy melodiosa, con muchas vívidas descripciones de la naturaleza. Pero en esencia la composición era una petición de perdón, concluida con un pasaje en alabanza del profeta y los emigrantes, que comienza: «En verdad, el enviado es una luz para quien busca iluminación, una espada india desenvainada, una de las espadas de Dios, en medio de una banda de Quraysh, cuyo portavoz dijo cuando profesaron el Islam en el valle de Meca: marchaos de aquí». Se marcharon, pero no eran débiles ni indefensos en la batalla, ni faltos de armas y coraje. Marchan como espléndidos camellos y se defienden con golpes cuando los negros de baja talla salen huyendo. Guerreros de narices altas y rectas, vestidos para la refriega con cotas de malla, con trenzado de David. Nota: en el Corán 21:80 se atribuye al profeta David la invención de la cota de malla. Cuando hubo terminado, el profeta se despejó de su manto listado yemení y se lo echó sobre los hombros al poeta en reconocimiento a su maestría con el lenguaje. Pero después le dijo a uno de sus compañeros: «Ojalá hubiera hablado bien de los ayudantes, pues en verdad lo merecen». Y esto llegó a oídos de Ka'b, que compuso otro poema en loa de los ayudantes, explayándose sobre su valor y coraje en la batalla, la garantía de su protección y su generosidad como anfitriones. Era ya evidente que no tendrían que esperar mucho al nacimiento del niño de Mariyá. Salmá, que había asistido a Jadilla en el nacimiento de todos sus hijos, era por aquel entonces una anciana. Hacía 25 años que había ayudado a traer al mundo a Fátima, pero aún así insistió en que haría lo mismo con este nuevo hijo del profeta, y cuando se consideró que el nacimiento era inminente, se trasladó al barrio donde vivía Mariyá en Medina Alta. El niño nació de noche, y esa misma noche Gabriel había visitado al profeta y se dirigió a él como nunca antes lo había hecho. «Oh padre de Ibrahim». Nada más producirse el alumbramiento, Salmá envió a su marido Abu Rafi para que le dijera al profeta que había tenido un varón, y a la mañana siguiente en la mezquita, después de la oración del alba, el profeta informó del nacimiento a sus compañeros. «Y le he puesto por nombre», añadió, «el de mi padre Ibrahim». Hubo gran regocijo en Medina y una fuerte rivalidad entre las mujeres de los ayudantes sobre quién habría de ser el ama de cría. La elección recayó en la esposa de un herrero de Medina Alta, que vivía cerca de la madre del recién nacido. El profeta visitaba a su hijo casi todos los días, y a menudo se echaba la siesta allí. Otras veces Ibrahim era llevado a casa de su padre. Aisha cuenta que un día el profeta se lo llevó a ella en brazos y dijo: «Observa su parecido conmigo». «No veo ningún parecido», respondió ella. «¿No ves cuán clara es su piel y su carne, qué hermosa es?», dijo el profeta. «Todos los que se crían con leche de oveja son regordetes y de piel blanca», le respondió Aisha. Uno de los pastores tenía instrucciones de proveer de leche todos los días al ama del niño. El profeta permaneció en Medina 6 meses después de su regreso de Meca,
y durante ese tiempo despachó varias expediciones pequeñas. Una de ellas, comandada por Ali, fue contra la tribu de Tai, cuyo territorio estaba al noreste de Medina. Ali había sido enviado antes a destruir el santuario de Manat, en Kudaid, junto al Mar Rojo, de manera que de los 3 centros principales de idolatría de Arabia, solamente quedaba el de Al-Lat en Taif. Pero el templo de Fuls era un centro de idolatría para las gentes de Tai, que no eran cristianos, y el principal objetivo de esa incursión era destruir el templo. Tai era la tribu del poeta Hatim. Su hijo Adi, cristiano como su padre, le había sucedido a su muerte en la jefatura de la tribu. Alertado de la aproximación súbita de Ali y sus hombres, Adi escapó con sus familiares más próximos, excepto una de sus hermanas, que fue hecha prisionera, junto con muchos otros de la tribu. Cuando fue llevada ante el profeta, en Medina, se arrojó a sus pies y le rogó que la liberase. Mi padre siempre liberaba al cautivo, le dijo. Agasajaba bien al huésped, saciaba al hambriento y consolaba al afligido. Nunca le dio la espalda al que buscaba su favor. Yo soy la hija de Hatim. El profeta respondió con palabras amables y volviéndose a los que estaban a su alrededor, dijo: Dejadla ir, porque su padre amó las costumbres nobles y Dios igualmente las ama. Mientras tanto, un hombre de su tribu había venido para pedir su liberación y el profeta la puso a su cuidado y le regaló un camello y vestidos finos. Ella fue en busca de su hermano Adi y le persuadió para que acudiese a Medina. Allí abrazó el Islam, jurando fidelidad al profeta, quien le confirmó en su jefatura de Tai, y él demostró en adelante ser un aliado fiel e influyente. Fue durante estos mismos meses, a comienzos de Rayab, cuando le llegó al profeta la noticia de la muerte del Negus. Al concluir la siguiente oración ritual que dirigió en la mezquita, se volvió a la congregación y dijo: Hoy ha muerto un hombre recto, por lo tanto, levantaos y rezar por vuestro hermano Asama. Y dirigió entonces la oración de difuntos por él. Posteriormente, llegaron relatos de Abisinia que describían una luz que podía verse brillando constantemente sobre la tumba del rey,